Mi hija me regaló una tableta nueva para mi cumpleaños número 68. La llevé a la casa de mi nieto para preguntarle cómo usarla. Él es analista de seguridad cibernética. La miró durante 5 minutos. Luego su rostro se puso blanco. Abuelo, dijo en voz baja. Necesitamos llamar a la policía. Alguien instaló software espía en esto antes de que siquiera abrieras la caja. No le creí. No podía. Era un regalo de mi hija. Pero 11 días después, cuando descubrí lo que realmente estaba planeando, me di cuenta de que ese regalo de cumpleaños nunca fue un regalo en absoluto. Era un arma diseñada para quitarme todo lo que tenía, incluyendo mi libertad. Hola amigos, gracias por acompañarnos hoy en Silent Payback. Si esta historia resuena contigo, por favor dale like y suscríbete para mantenerte conectado con más relatos de traición y justicia de la vida real. Deja un comentario abajo contándonos desde dónde nos ves. Nos encanta saber de nuestra comunidad en todo Canadá y alrededor del mundo. Una nota rápida, aunque algunos detalles han sido cambiados para proteger la privacidad, las lecciones y advertencias en esta historia son muy reales. Cualquier similitud con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Cumplí 68 un sábado a finales de octubre y el otoño de Ontario ya había despojado a la mayoría de los árboles. Me desperté solo en mi casa en Oakville, igual que me había despertado durante los últimos 4 años desde que Margaret falleció. La cafetera se encendió a las 7 y me dirigí a la cocina con mi vieja sudadera de la Universidad de Toronto, la que Margaret siempre decía que me hacía ver como un profesor jubilado, lo cual era. Supongo. 32 años enseñando historia en la secundaria antes de colgar finalmente la tiza. Mi teléfono estaba silencioso sobre el mostrador. Sin mensajes. A mi edad, los cumpleaños ya no se celebran exactamente. Son solo hitos que agradeces alcanzar. Alrededor del mediodía, el timbre sonó. Mi hija Evelyn estaba en el porche sosteniendo una gran bolsa de regalo con un lazo amarillo brillante. Sonreía, esa sonrisa cuidadosa que había estado usando durante el último año, desde que comenzó a salir con ese hombre. Feliz cumpleaños, papá. Entró y me entregó la bolsa. Quería regalarte algo especial este año. Saqué una tableta elegante, aún sellada en su caja. Una de esas caras con pantalla grande. Debió costarle al menos 800 pesos. Evelyn, esto es demasiado. Te lo mereces. Me besó en la mejilla. Mamá siempre decía que necesitabas ponerte al día. Ahora podrás hacer videollamadas conmigo, leer tus libros, revisar tus inversiones, todo en un solo lugar. Sostuve la caja y sentí algo romperse en mi pecho. Ella lo recordaba. Después de todo, después de la muerte de Margaret, después de mi jubilación, después de toda la distancia que había crecido entre nosotros, mi hija recordaba mi cumpleaños. No estaba en esa cocina. Estaba parado en nuestro antiguo patio trasero en Burlington hace 30 años. Evelyn tenía 8 años, corriendo hacia mí a través del césped con una tarjeta hecha en casa en su mano. Había dibujado una foto de nosotros juntos, figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Te hice esto, papi, había dicho, sin aliento y sonriendo. Porque eres el mejor papá del mundo entero. Margaret había observado desde la terraza, una mano en su vientre embarazado. Nuestro hijo Michael llegaría 3 meses después. Todo estaba por delante entonces. Todo era posible. El recuerdo se disolvió. Estaba de vuelta en mi cocina, con 68 años, sosteniendo una tableta que no sabía cómo usar. Gracias, cariño, dije. Esto significa más de lo que crees. Evelyn se quedó a almorzar. Comimos sándwiches en la mesa de la cocina, y ella me preguntó sobre mi salud, mi sueño, si había estado yendo a mis citas con el médico, preguntas normales,
preguntas preocupadas. Pero algo en su tono se sentía ensayado, como si estuviera tachando elementos de una lista. Después de que se fue, pasé la tarde tratando de entender la tableta. Logré encenderla, al menos configurar una cuenta. La pantalla era lo suficientemente grande para mis ojos envejecidos, lo cual agradecí. Esa noche, la conecté para cargar y sentí un calor que no había sentido en meses. Mi hija estaba pensando en mí. Tal vez podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. No tenía idea de que acababa de colocar un dispositivo de vigilancia en mi hogar. El jueves siguiente, conduje al apartamento de mi nieto en el centro de Toronto. Daniel era el hijo de mi hijo, Michael, tenía 27 años, tan inteligente como un ataque. Trabajaba en ciberseguridad para uno de los grandes bancos. Quería que me ayudara a configurar mi correo electrónico y tal vez me mostrara cómo usar la función de videollamada. Daniel preparó café mientras yo explicaba mi confusión con el dispositivo. Era paciente, de la manera en que los jóvenes a veces lo son con los ancianos. Esa amabilidad cuidadosa que te hace sentir agradecido y disminuido al mismo tiempo. Déjame echarle un vistazo, abuelo. Tomó la tableta, comenzó a tocar y deslizar. Configuraré todo para ti. Lo observé trabajar, tomando mi café. El apartamento era pequeño pero ordenado. A Daniel le había ido bien por sí mismo. Su padre, mi hijo Michael, vivía en Vancouver con su esposa y sus 2 hijos. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, pero la distancia dificultaba las cosas. La expresión de Daniel cambió. Lo noté de inmediato. La leve tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su pulgar dejó de moverse. Abuelo, ¿dónde conseguiste esto? Tu tía Evelyn, un regalo de cumpleaños. No respondió. Solo siguió mirando la pantalla, tocando menús que no podía seguir. Daniel, ¿todo bien? Miró hacia mí y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de mi nieto. Miedo. ¿La tía Evelyn configuró esto para ti antes de dártelo? Creo que no. Estaba sellada en la caja. No lo estaba. Su voz era plana. Alguien configuró esto antes de que lo abrieras, e instaló un software de monitoreo. De grado profesional, del tipo que vemos en casos de espionaje corporativo. Mi café se enfrió en mis manos. ¿Qué estás diciendo? Daniel dejó la tableta con cuidado, como si pudiera explotar. Estoy diciendo que alguien puede ver todo lo que haces en esto. Cada sitio web que visitas, cada contraseña que escribes, cada correo electrónico que envías, pueden activar la cámara y el micrófono de forma remota. Pueden verte, abuelo. Escucharte en tu propia casa. La habitación se inclinó. Dejé mi taza antes de dejarla caer. Eso no es posible. Evelyn me dio esto. Mi hija. La mandíbula de Daniel se tensó. Sé lo que estoy viendo. Me dedico a esto. Este software no se instaló solo. Quizás fue el fabricante. ¿Algún tipo de defecto? No. Sacudió la cabeza. Esto es deliberado. Alguien configuró específicamente este dispositivo para monitorearte antes de que fuera envuelto en ese papel de cumpleaños. Miré fijamente la tableta sobre su mesa de café. Parecía tan inocente. Solo vidrio, metal y circuitos. Un regalo de mi hija. ¿Qué debo hacer? Daniel ya estaba alcanzando su teléfono. Llamamos a la policía. La detective Sarah Chen tenía alrededor de 40 años, con una actitud directa y ojos que habían visto demasiado. Nos reunimos con ella en la unidad de delitos financieros del Servicio de Policía de Toronto a la mañana siguiente. Daniel había hecho copias de todo lo que había encontrado en la tableta antes de que llegáramos. Ella examinó su documentación cuidadosamente, haciendo preguntas técnicas que no podía seguir.
Daniel respondió cada una con la precisión de alguien que testifica regularmente en los tribunales. Señor Morrison, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Su nieto tiene razón. Este dispositivo fue configurado como una herramienta de vigilancia antes de que lo recibiera. Quien hizo esto tiene acceso a todo. Su ubicación, sus comunicaciones, su información financiera. Si ha accedido a algún sitio bancario. No lo había hecho. Gracias a Dios por mi incompetencia tecnológica. ¿Qué significa esto?, pregunté. ¿Qué debo hacer? Chen se recostó en su silla. Primero, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Alguien tiene un motivo financiero para monitorearlo? ¿Tiene activos significativos, seguro de vida, propiedades? Lo pensé. Mi pensión de maestro no era extravagante, pero era constante. La casa en Oakville valía cerca de 2 millones en el mercado actual. Margaret y yo habíamos sido buenos ahorradores. Tenía inversiones, RRSPs, una casa pagada, y sí, una póliza de seguro de vida, 750,000 pesos. El beneficiario se suponía que sería dividido entre mis hijos, Evelyn y Mago. Estoy cómodo, dije cuidadosamente. No rico, pero cómodo. Chen asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Señor Morrison, voy a ser directa con usted. En mi experiencia, cuando los familiares instalan equipos de vigilancia en parientes ancianos, rara vez es por curiosidad inocente. Por lo general, hay un plan más grande en movimiento. Parientes ancianos. Las palabras dolieron. ¿Era eso lo que era ahora? Un pariente anciano para ser monitoreado y manejado. ¿Qué tipo de plan? Explotación financiera, fraude de tutela, abuso de poder notarial. Los enumeró de manera práctica. Alguien quiere acceso a sus activos y está construyendo un caso para obtenerlo. Daniel puso su mano en mi brazo. Abuelo, ¿quién te dio esta tableta? No podía decirlo. No podía hacer que mi boca formara las palabras. Chen las dijo por mí. Su hija, Adeline Morrison. Conduje a casa en un estado de aturdimiento esa tarde. La tableta estaba en una bolsa de evidencia policial en la oficina de la detective Chen. Ella me había pedido que esperara antes de confrontar a nadie para permitirles investigar adecuadamente. Actúe con normalidad, dijo. No dejes que sepan que tú sabes. Estacioné en mi entrada y me senté allí durante un largo tiempo, mirando la casa que Margaret y yo habíamos comprado hace 40 años. Habíamos criado a nuestros hijos aquí, celebrado fiestas, cumpleaños, graduaciones. Margaret había plantado los rosales junto a la puerta principal el año en que nació Evelyn. Mi hija. Mi primogénita. La niña que me había hecho tarjetas del Día del Padre con papel de construcción y macarrones secos, la adolescente a la que había aconsejado a través de desamores y ayudado con la tarea. La mujer que había sostenido mi mano en el funeral de Margaret y me había dicho que todo estaría bien. Esa mujer quería vigilarme, monitorear mi vida, ¿para qué? Entré, preparé una cena que no podía saborear y me acosté temprano. No dormí. Solo me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, escuchando cómo la casa crujía y se asentaba a mi alrededor. La llamada de la detective Chen llegó 3 días después, un martes por la mañana. Señor Morrison, ¿está sentado? Me senté en la silla de la cocina. Lo estoy ahora. Hemos estado investigando las actividades recientes de su hija, registros financieros, comunicaciones, contactos conocidos. Hizo una pausa. ¿Está al tanto de que Evelyn ha estado en una relación con un hombre llamado Victor Reinhold? El nombre me era familiar. Evelyn lo había mencionado 1 o 2 veces de manera casual. Como se menciona a un nuevo compañero de trabajo o vecino. Ella está saliendo con alguien.
Nunca lo he conocido. Victor Ranholt tiene antecedentes penales en Columbia Británica. Fraude. Abuso financiero a ancianos. Cumplió 18 meses en una institución correccional provincial después de explotar a una mujer de 73 años en Victoria. La hizo firmar un poder notarial, luego vació sus cuentas. Casi 200,000 pesos. Mis manos comenzaron a temblar. Eso no es todo, continuó Chen. Hemos solicitado algunos documentos. Señor. Morrison, ¿cambió recientemente el beneficiario de su póliza de seguro de vida? No. Según Canada Life, el beneficiario fue cambiado hace 7 meses. Su hijo, Mako, fue eliminado por completo. Evelyn es ahora la única beneficiaria de los 750,000 pesos completos. La cocina giró. Me aferré al borde de la mesa. Nunca firmé nada. Lo sospechábamos. La firma en el archivo no coincide con sus muestras conocidas. Alguien falsificó su nombre. No podía hablar. No podía respirar. Hay más. Encontramos evidencia de que alguien ha estado haciendo consultas sobre procedimientos de tutela en Ontario, específicamente sobre declararlo mentalmente incapaz de manejar sus propios asuntos. Mentalmente incapaz. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. ¿Sobre qué base? Eso es lo que necesitamos que nos ayude a descubrir. Señor Morrison, sé que esto es difícil, pero si vamos a construir un caso, necesitamos evidencia de intención. Necesitamos saber qué están planeando y por qué. Explicó lo que quería que hiciera. Continuar usando la tableta normalmente. Dejar que pensaran que su vigilancia estaba funcionando. Alimentarlos con información cuidadosamente controlada y ver cómo respondían. ¿Quiere que espíe a mi propia hija?, dije. Quiero que se proteja a sí mismo, respondió Chen, antes de que ella le quite todo lo que tiene. Esa noche, me senté solo en mi sala con la tableta en mi regazo. La detective Chen me la había devuelto, modificada ahora para que su equipo pudiera monitorear quién me estaba monitoreando. Una trampa dentro de una trampa. Abrí el dispositivo y comencé a hablar. No a nadie en la habitación, a quien quiera que estuviera escuchando al otro extremo. He estado pensando en la casa últimamente, me dije a mí mismo, lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Demasiado grande para una persona. Tal vez debería pensar en vender. Mudarme a un condominio más pequeño. Poner mis asuntos en orden. Las palabras sabían a cenizas. Pero seguí adelante. El doctor dice que he estado olvidando cosas. Tal vez debería buscar ayuda. No puedo manejar todo por mi cuenta. Mentiras. Todas mentiras. Mi memoria era tan aguda como siempre. Mi salud decente para un hombre de mi edad. Pero ahora estaba construyendo un personaje. El viejo confundido que necesitaba ser manejado. El adulto mayor vulnerable que no podía manejar sus propios asuntos. Les estaba dando exactamente lo que querían escuchar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Evelyn llamó a la mañana siguiente, alegre y animada. Papá, estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes? Oh, ya sabes, envejeciendo. Dejé que mi voz temblara un poco. Algunos días son mejores que otros. Me preocupa solo en esa casa tan grande. ¿Has pensado en lo que discutimos? Tal vez mirar algunas opciones. No habíamos discutido nada, pero seguí el juego. He estado pensando en ello. Tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios. Es tan bueno escuchar eso, papá. Alivio en su voz. Emoción pobremente disimulada. Podría pasar este fin de semana, ayudarte a ver algunas cosas. Planificación financiera, tal vez poner todo en orden.
Eso sería agradable, cariño. Después de que colgó, me quedé muy quieto durante un largo tiempo. Luego llamé a la detective Chen y le conté todo. Evelyn llegó el sábado con una carpeta llena de documentos y esa misma sonrisa cuidadosa. Extendió papeles sobre mi mesa de cocina mientras yo preparaba té, interpretando el papel del padre olvidadizo que necesitaba orientación. He estado investigando, dijo. Hay algunas comunidades de retiro maravillosas cerca de aquí. De servicio completo. Manejan todo por ti. Miré los folletos. Instalaciones de vida asistida, unidades de cuidado de memoria, lugares donde almacenan a los ancianos hasta que dejan de ser inconvenientes. Y hablé con un amigo abogado, continuó, sobre establecer un poder notarial, por si acaso, para que alguien pueda ayudarte a manejar las cosas si alguna vez lo necesitas. Poder notarial, repetí lentamente, como si el concepto me fuera ajeno. Es solo papeleo, una precaución. Deslizó un documento hacia mí. Tú seguirías en control. Yo solo podría ayudar si lo necesitaras. Miré el formulario, miré el rostro expectante de mi hija. Esta era una mujer a la que había sostenido cuando era un bebé. Una mujer a la que había acompañado al altar. Una mujer que había llorado en mis brazos cuando su madre murió. Esta mujer quería quitarme la vida, una firma a la vez. No lo sé, Evelyn. Esto es mucho para pensar. Por supuesto. Me dio una palmadita en la mano. Sin presión. Solo piénsalo. Podemos hablar más la próxima semana. Después de que se fue, fotografié cada documento que había traído, los envié a la detective Chen. Luego bajé al sótano e hice algo que debería haber hecho semanas antes. Comencé a revisar mis propios archivos. El archivero había pertenecido a Margaret. Ella había sido la organizada, guardando registros de todo, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, documentos de propiedad. Después de que falleció, no pude traerme a mí mismo a revisarlo todo. Simplemente dejé todo como estaba, un santuario a su mente ordenada. Ahora lo revisé sistemáticamente, caja por caja, carpeta por carpeta. Encontré lo que estaba buscando en la parte posterior del cajón inferior. Una carpeta manila que no coincidía con el cuidadoso sistema de etiquetado de Margaret. Sin etiqueta en absoluto, en realidad, solo una carpeta simple metida entre viejas facturas de servicios. La abrí en el banco de trabajo y mi sangre se heló. Formularios de evaluación médica precompletados con mi información, pero con síntomas que nunca había tenido. Pérdida de memoria, confusión, dificultad para manejar tareas diarias. Las casillas de verificación estaban marcadas con lápiz, como si alguien estuviera preparándose para una visita al médico que aún no había ocurrido. Plantillas de petición de tutela. Formularios del gobierno de Ontario para declarar a alguien incapaz de manejar sus propios asuntos. Mi nombre ya estaba escrito en los espacios. Documentos financieros. Impresiones de mis cuentas bancarias, mis carteras de inversión, la escritura de mi casa. Alguien había sido minucioso. Sabían exactamente cuánto valía. Y en la parte inferior de la pila, una nota escrita a mano. Reconocí la escritura de inmediato. La había estado leyendo en tarjetas de cumpleaños y cartas de Navidad durante 43 años. Cronograma, decía la nota. Fase 1, establecer patrón de confusión. Octubre, diciembre. Fase 2, conseguir que se firme el poder notarial. Enero. Fase 3, presentar solicitud de tutela. Febrero. Fase 4, acceder a las cuentas. Vender la casa. Primavera. V dice que necesitamos movernos más rápido. La salud de papá es buena. La ventana se está cerrando. V. Víctor. El hombre con el que salía.
El estafador convicto. Mi hija había escrito un plan paso a paso para borrarme. Ya no estaba en el sótano. Estaba en nuestro patio trasero hace 25 años. Evelyn estaba a mi lado en la barbacoa, tal vez 18 años, en casa después de su primer año en la universidad. Papá, había dicho, observando cómo las hamburguesas chisporroteaban. No sé si puedo hacer esto. La universidad es difícil. Todos parecen más inteligentes que yo. Había puesto mi brazo alrededor de sus hombros. Evelyn, estás exactamente donde debes estar. Trabajaste duro para llegar allí. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Se había inclinado hacia mí. Gracias, papá. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que averiguarlo. El recuerdo se hizo añicos. Volví al sótano sosteniendo papeles que demostraban que mi hija quería destruirme. Reuní todo cuidadosamente, fotografié cada página. Luego llamé a la detective Chen. Encontré su plan, dije. Todo. Cronograma y todo. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. La detective Chen coordinó con su equipo, reuniendo evidencia adicional, monitoreando las comunicaciones de Evelyn a través de canales legales. Construyendo un caso que se sostuviera en los tribunales. Continué interpretando mi papel. El viejo confundido. El adulto mayor vulnerable que necesitaba ayuda. Evelyn vino 2 veces más. Cada vez presionaba un poco más, traía más documentos, hacía más preguntas sobre mis finanzas, mi salud, mis planes para el futuro. Pareces cansado últimamente, papá, dijo durante su segunda visita. Más olvidadizo de lo habitual. No había estado olvidadizo en absoluto. Pero asentí tristemente. Tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de dejar que otra persona maneje las cosas. Sus ojos se iluminaron. He estado hablando con un abogado. Podríamos organizar algo. Quitarte la carga de encima. ¿Cuándo? Estaba pensando que la próxima semana podríamos ir juntos. Firmar todo y hacerlo oficial. Está bien, dije. Hagámoslo. Me abrazó al salir, más tiempo de lo habitual. Esto es lo mejor, papá. Ya verás. La observé alejarse en coche y no sentí más que un vacío glacial donde una vez estuvo el amor de un padre. El día de la reunión llegó. La detective Chen y su equipo estaban establecidos en la casa de mi vecino, con la autorización legal para escuchar y grabar todo. Evelyn llegó puntual a las 10 de la mañana, con Dr. Reinhold. Verlo en persona fue un shock. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 40, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La clase de hombre que Margaret habría llamado pulcro y habría desconfiado de inmediato. Papá, este es Víctor, dijo Evelyn, su voz un poco tensa. Un placer finalmente conocerlo, señor. Morrison, dijo Víctor, extendiendo su mano. Su apretón era firme, calculado. Evelyn ha hablado mucho de usted. Habían traído un abogado con ellos, un hombre de mediana edad con un maletín de cuero. Nos sentamos en el comedor, la mesa llena de documentos. Señor Morrison, comenzó el abogado. Como comprenderá, es importante planificar para el futuro. Estos documentos simplemente asegurarán que, si su salud declina, Evelyn esté en posición de ayudarlo a manejar sus asuntos de la manera más fluida posible. Me pasó una pluma. Si simplemente firma aquí, aquí y aquí, nos ocuparemos del resto. Miré los formularios. Poder notarial durable. Renuncia a derechos de propiedad. Formularios de transferencia bancaria. Era todo tan claro ahora. Todo tan obsceno. Antes de firmar, dije, manteniendo mi voz temblorosa, tengo una pregunta.
Víctor intercambió una mirada rápida con Evelyn. Por supuesto, dijo el abogado. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué? El abogado parpadeó. Disculpe. ¿Por qué estás haciendo esto, Evelyn? ¿Por qué me estás haciendo esto? El color se drenó del rostro de mi hija. Papá, no sé de qué estás hablando. Esto es para ayudarte. No es ayuda. Dejé caer la pluma. Es un robo. Un robo planeado con meses de anticipación. Con un cómplice convicto. Víctor se puso de pie, su máscara de cortesía desapareciendo. Vamos, Evelyn. Esto es una pérdida de tiempo. Está confundido, como dijiste. Como dijiste, repetí. Eso está en tu nota, ¿no es así, Evelyn? Establecer un patrón de confusión. La ventana se está cerrando. Evelyn se puso pálida. ¿Qué? ¿Qué nota? La que escribiste. La que guardaste en el sótano con todos los otros documentos. Los formularios de tutela. Los registros de mis cuentas. El plan paso a paso para quitarme la casa, mi dinero, mi libertad. Víctor ya se dirigía hacia la puerta. Pero no llegó lejos. La detective Chen y dos oficiales uniformados entraron desde la cocina. Un cuarto oficial bloqueó la puerta principal. Adeline Morrison, Dr. Ranhold, dijo Chen, su voz clara y autoritaria. Están arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación, intento de abuso financiero a un adulto mayor y varios otros cargos. Tienen derecho a guardar silencio. No escuché el resto. Estaba mirando a mi hija. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico, luego de odio, luego de algo que se parecía al arrepentimiento, pero llegó demasiado tarde. «¿Cómo pudiste?», susurró, mirándome mientras le colocaban las esposas. «¿Cómo pudiste tú?», fue todo lo que pude responder. Se los llevaron. El abogado protestó, luego calló cuando Chen le dijo que también sería entrevistado. El ruido, la conmoción, luego el silencio. Me quedé solo en el comedor, rodeado por los restos de papel de mi propia destrucción planificada. La detective Chen regresó después de que se los llevaron. Lo hizo bien, señor Morrison. Fue muy valiente. ¿Qué les pasará? Enfrentarán cargos. Con la evidencia que tenemos, el plan escrito, el software espía, el historial de Víctor, es probable que vayan a prisión. No por tanto tiempo como me gustaría, pero irán. Asintió. No había alegría en ello. Solo un cansancio profundo. Los meses siguientes fueron un desorden de procedimientos legales. Declaraciones, testimonios, audiencias. Mi hijo Mako voló desde Vancouver. Se quedó conmigo durante 2 semanas, y fue durante esas semanas que lloramos juntos por primera vez, no solo por lo que había sucedido, sino por lo que se había perdido para siempre. El caso fue rápido, dada la evidencia. Evelyn y Víctor se declararon culpables de cargos menores en un acuerdo. Evelyn recibió una sentencia de 3 años en una institución correccional provincial. Víctor, con sus antecedentes, recibió 7 años. El día de la sentencia, Evelyn me miró desde el banquillo de los acusados. Esperé ver algo, cualquier cosa, del niño que una vez fue. Pero sus ojos estaban vacíos. Como los de un extraño. Esa noche soñé con la niña del patio trasero otra vez. Esta vez, no me alcanzaba una tarjeta. Simplemente se daba la vuelta y se alejaba, y yo no podía moverme para seguirla. Me desperté con el corazón acelerado, alcanzando un pasado que ya no existía. Han pasado 18 meses desde entonces. La casa está tranquila. Demasiado tranquila. Daniel viene a visitar cada 2 fines de semana. Michael llama cada domingo por la noche.
Estoy aprendiendo a usar una tableta nueva, una que compré yo mismo. Tomo una clase para personas mayores en el centro comunitario. Conocí a una mujer allí, una viuda llamada Joan, que perdió a su esposo por cáncer el mismo año que perdí a Margaret. A veces tomamos café juntos. Es agradable. No es amor, no todavía, pero es compañía. Evelyn cumplió 1 año de su sentencia. No he ido a visitarla. No sé si algún día podré. La detective Chen me llamó el mes pasado. Me dijo que Evelyn había pedido que le transmitiera un mensaje. Un solo palabra, ¿por qué? No supe cómo responder entonces. Y aún no lo sé. Pero si tuviera que intentarlo, le diría esto: el amor de un padre no es una cuenta bancaria para ser vaciada. No es una casa para ser vendida. No es un poder notarial para ser falsificado. Es la mano que sostienes cuando estás aprendiendo a caminar. Es el abrazo que te salva de tus primeros desamores. Es la voz al teléfono a las 2 de la mañana cuando tu propio mundo se está desmoronando. Es incondicional. O se supone que lo es. Tomé ese amor y lo puse en ti. Lo invertí en cada risa, cada lágrima, cada sueño que compartimos. Y no importa lo que hayas hecho, no importa el vacío que hayas dejado atrás, esa inversión fue real para mí. No me arrepiento de ella. Pero el amor incondicional no significa confianza incondicional. No significa permitir que me destruyas. Así que aquí está mi porqué, Evelyn. Porque aunque todavía te amo, me amo a mí mismo más. Porque la niña que hacía tarjetas de cumpleaños merece ser recordada, pero la mujer que trató de encarcelar a su propio padre merece enfrentar las consecuencias. Porque el deber de un padre es proteger a su hijo, incluso de sí mismo. Y mi deber ahora, el único que me queda, es proteger lo que queda de mí. Espero que algún día entiendas. O tal vez espero que nunca lo hagas, porque entenderlo significaría sentir el peso de lo que perdiste, y nadie, ni siquiera tú, debería cargar con ese peso para siempre. La detective Chen tenía razón sobre una cosa. El aislamiento es el arma más grande del depredador. Y me aislaste. Me hiciste dudar de mi propia mente, mi propia memoria, mi propio valor. Pero me conecté. Con Daniel. Con Michael. Con la ley. Y esa conexión me salvó. Si estás viendo esto, donde quiera que estés, quien quiera que seas, aprende de mi historia. Los depredadores no siempre son extraños en callejones oscuros. A veces son las personas que más amas, envolviendo su veneno en papel de regalo y sonrisas. Confía en tu incomodidad. La incomodidad que sientes podría ser tu mente reconociendo una amenaza antes de que tu corazón esté dispuesto a admitirla. Finalmente, sabe que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. Habla con alguien en quien confíes. Un médico, un abogado, un policía, un amigo. El aislamiento es el arma más grande del depredador. La conexión es tu mayor defensa. Mi hija tomó sus decisiones. Yo he tomado las mías. Ya no hablamos. No sé si alguna vez lo haremos. Algunas noches aún sueño con esa niña en el patio trasero. La que me hacía tarjetas de cumpleaños con papel de construcción. Me despierto alcanzando un pase que ya no existe. Pero todavía estoy aquí. Todavía en pie. Todavía libre. Eso es algo. Tal vez sea suficiente. Si estás viendo este video, donde quiera que estés, quien quiera que seas, aprende de mi historia. Protégete a ti mismo. Protege a las personas que amas. Y recuerda que a veces la mayor amenaza viene envuelta en papel de cumpleaños de alguien que te llama papá. Mantente a salvo allá afuera. Y gracias por escuchar a un viejo.